Muy buenas, este es el primer vídeo de este nuevo formato que se llama Cuaderno de Oficio. El objetivo de este vídeo y de este formato es intentar ponerme el reto de simplificar algo que es muy complejo. Es decir, si tú fueras mi paciente y yo te tuviera que contar qué es lo que tienes, en este caso vamos a hablar sobre el dolor lumbar, que es un mundo, básicamente. Pues la idea es un poco traer hoy en día que se sabe, basándonos en la evidencia, y bueno, evidentemente lo vamos a basar en un modelo actual, desde un apartado biopsicosocial, dejando atrás un modelo más médico, más biomecánico. Pero bueno, ahora hablaremos de todo esto y nada, simplemente es el primer vídeo, estoy un poco de prueba, probando pues planos, formas en la que poder que se vea todo bien y desarrollar todo lo que quiero contaros. Al final del vídeo el objetivo es que te quede claro o un concepto claro de qué sabemos hoy en día sobre el dolor lumbar, e intentando un poco dejar atrás ciertos mitos y ciertas cosas que hoy en día se siguen hablando. Cerca de mi círculo suelo escuchar mucho sobre este tipo de sintomatología, este tipo de cuadros, y creo que era un buen comienzo. Y bueno, ya iré de alguna forma subiendo vídeos pues relacionados con el dolor o de otro tipo de cosas. Si te interesa o quieres saber algo muy concreto, pues puedes dejar los comentarios, y si te puedes suscribir y dar like pues me viene súper bien, y simplemente pues lo intentaré desarrollar en cuanto pueda y en otro vídeo, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a empezar. En este caso vamos a hablar, como ya he dicho, del dolor lumbar. Vamos a dividirlo en estos 5 grandes bloques, donde el primer bloque voy a hablar un poquito, bueno, introduciré un poco lo que es el concepto. Después pasaremos a un poco lo que es la anatomía o que hay relacionado con esto. Veremos qué se sabía desde 1934 hasta hoy en día. Rápidamente, no voy a dar una chapa histórica. Y luego pasaremos a un bloque 3 y 4 de actualidad, hacia dónde van los tiros, y luego un poco relacionado con bueno, un cierre, ¿no? Con la idea general, con qué te has quedado, ver si lo que tú has obtenido o has aprendido es lo que yo quería explicarte, o has tenido o has aprendido otro concepto. Así que bueno, empezamos. Bueno, como te he dicho anteriormente, el primer apartado va a ir un poco relacionado con la introducción antes de empezar con el primer bloque. Entonces, te dejo por aquí esta cifra, donde empezamos con 619 millones de personas que sufren de esta discapacidad. Es la primera discapacidad en el mundo en cuanto a lo que supone el dolor lumbar, y se espera que para 2050 pasemos a 843 millones de personas. 843 millones. Es una cifra bastante grande. No es tanto la cifra, que también, pero es más bien el trato que se le da y cómo se enfoca este concepto. Es decir, hay una industria detrás de todo lo que es faja, mantenimiento a nivel lumbar, a nivel abdominal, o sea, una serie de corsés. Está tan instaurado este dolor, este cuadro clínico dentro del trabajo, de bajas laborales, de un montón de ámbitos, tanto en el mundo laboral como en el mundo de entrenamiento, como en el mundo del día a día, que parece que lo hemos normalizado. Y claro, hay un montón de cosas a tener en cuenta antes de que empecemos a hablar de todo lo complejo que es este cuadro clínico, ¿no? Y bueno, ¿no te parece paradójico? Es decir, estamos en una situación y en una actualidad donde las resonancias magnéticas, farmacología a nivel de opioides o analgésicos ayudan tanto que parece raro, como que si te duele algo, ¿por qué no te tomas una pastilla y te quita el dolor? Es simple, ¿no? Y bueno, es más complejo de lo que crees, claramente. Entonces, si pasamos realmente al siguiente bloque, que es la parte anatómica, quiero que tengas en cuenta que no sé si habrás escuchado o habrás leído, y si no, pues te lo intento simplificar. Hay situaciones en las que el dolor no se correlaciona con un daño estructural, y evidentemente esto, si es la primera vez que lo escuchas, es difícil de entender o de comprender, pero hay un trasfondo mucho más allá. Entonces, esto no es para este vídeo como tal, lo explicaré en otro vídeo para que lo puedas entender. Por ello, quiero que entiendas que si en tu día a día tienes esa sensación de dolor lumbar o esa molestia continua, no tiene por qué ir correlacionado con un daño estructural.
es decir, no tienes por qué tener nada roto, ¿de acuerdo? De todas maneras, ahora lo veremos más adelante cuando empecemos a hablar un poco de lo que es el concepto histórico y de dónde viene todo esto. Simplemente como un breve recordatorio anatómico, la columna vertebral está dividida en vértebras cervicales, dorsales, lumbares, sacra y cosigia, de las cuales las vértebras lumbares corresponden 5 unidades, ¿de acuerdo? Son 5 niveles estructurales, de las cuales tanto arriba como abajo, es decir, con las vértebras dorsales y las vértebras sacras, constituyen lo que son las charnelas, ¿de acuerdo? La propia vértebra está compuesta por un cuerpo vertebral, más luego toda una estructura posterior que es por donde transcurre lo que es la médula espinal, más un extenso sistema cápsulo-ligamentoso, nervioso, muscular, etc. Además de esto, creo que tienes que entender que la columna vertebral tiene una serie de curvas anatómicas y fisiológicas que constituyen la cifosis y la lordosis. Entre cada una de las vértebras tenemos los famosos discos vertebrales, los cuales están compuestos de un anillo fibroso y un núcleo pulposo. Quiero que tengas en cuenta que este tipo de discos permite su nutrición con las cargas, al igual que en la rodilla, para que no hagas una comparación tan directa con un platillo de amortiguación de plástico que se desgasta, sino que es un sistema mucho más complejo que tiende a rehidratarse con el ejercicio y con ciertas cargas mecánicas. Dentro de cada una de las vértebras, como te he dicho anteriormente, tienes que tener en cuenta que por detrás de lo que son las vértebras tenemos las carillas articulares por donde componen los agujeros de conjunción. Por ello, junto con todo el sistema que te he mencionado anteriormente, salen los diferentes nervios espinales de la propia médula, al igual que ingresan, dependiendo de si es aferencia o eferencia. Pero ahora no vamos a entrar en detalle, simplemente que conozcas un poco la estructura. De hecho, te habrá sonado o habrás visto el típico modelo anatómico de la hernia discal, de cuando aprietas sale una especie de pompa. Hablaremos de ello a continuación, así que ten simplemente en cuenta un poco la estructura. Solo que tener en cuenta que lo que es la propia médula no termina hasta el final del todo, sino que se divide en la cola de caballo o cauda equina a nivel de L1, L2, es decir, de la primera y la segunda lumbar, las cuales, si eres fisioterapeuta y si no, como paciente, has de conocer. Existen las banderas rojas a tener en cuenta, es decir, si por lo que sea tienes algún problema a nivel de anestesia, no tienes control a nivel de esfínteres o tienes un déficit a nivel bilateral, es necesario que vayas al médico o urgencia o contactes con algún sanitario. Si volvemos a la parte de arriba, tenemos todo lo que es la musculatura a nivel de erectores, multífidos, es decir, un gran sistema que va desde abajo hasta arriba, constituyendo y permitiendo tanto rotaciones como flexoextensión de la columna vertebral. Además de ello, tenemos todo lo que es la fascia toracolumbar, la cual tiene una gran inervación. Dicho lo cual, pasaríamos a lo que es la parte de la historia. Es decir, ¿desde dónde empezamos? Bueno, como te he dicho anteriormente, pasamos un poco a lo que es la parte de la historia. No voy a entrar en mucho detalle porque empezaríamos desde 1934, la era como empezando a nivel estructural, hasta llegar a 2023, un poco hoy en día, el modelo biopsicosocial y las guías prácticas más relacionadas con la OMS. Pero bueno, simplemente un breve repaso por todo lo que es el proceso para que venga un poco entendiendo de dónde viene todo esto, ¿no? Empezaríamos en 1934, donde Mixer y Barr descubren o mencionan que el dolor viene dado por una destrucción del disco. Es decir, si duele la espalda, busca la pieza culpable que hace que duela la espalda. Recordar que aguanta durante casi 80 años. Luego pasamos a 1965, donde donde encontraríamos la famosa gate control, es decir, donde la propia médula modula la señal, es decir, el dolor no es un cable directo, por lo que ya hay una primera grieta al modelo estructural que hablábamos anteriormente. A continuación, en 1977 llega el nuevo modelo, es decir, desde el 77, Engel ya propone un modelo biopsicosocial, pero claro, todavía quedaría gran parte para llegar a ver a la era en la que nos encontramos hoy en día. De hecho, van a pasar incluso unos 40 años más o menos hasta que aterrice lo que es a nivel de espalda. Para pasar a 1990, con la teoría de la neuromatriz, donde Melzack menciona que el dolor no es un input, sino es un output por parte del cerebro. Venimos de una era estructural, es decir, todo solo enfocado a lo que era el propio disco, y en esta teoría ya empezamos a encontrar algo relacionado al propio cerebro. Es decir, desaparece un poco la diferencia también en lo que es cerebro con cuerpo, sino lo vamos a valorar como una unidad. Será
por 1998, cuando Waddell empieza un poco a mencionar los factores psicosociales y toda la importancia que ello conlleva a lo que es el problema de la espalda, introduciendo también lo que es el fin del reposo como tratamiento. Siendo en 2003 con Butler y Mosley cuando empieza un poco toda la parte relacionada con neurociencia del dolor y todo lo que es la reconceptualización de la experiencia como parte de la terapia. Hasta llegar a 2018, donde Lancet empieza a hablar que lo que se utiliza en ese momento como tratamiento, línea de tratamiento para el dolor lumbar, no es que sea poco lo que se hace, sino que incluso puede llegar a ser hasta dañino. Siendo ya en 2023 cuando la OMS plantea la primera guía mundial para lo que es el concepto biopsicosocial dentro de lo que es el dolor lumbar. Bueno, entonces vista lo que es la parte de anatomía, vamos a pasar al siguiente punto. ¿Qué sabemos a día de hoy sobre el dolor lumbar? Bueno, antes que nada, mira este gráfico. Si puedes observar, hay una cantidad inmensa de situaciones por las cuales pueden llegar a dar dolor lo que es el nivel lumbar. Desde toda la parte de sensibilización central, factores mecánicos, experiencias emocionales, la edad, familia, creencia, anatomía, degeneración del disco, calidad de la vida. Es decir, hay tantísimas cosas por las que puedes generar un dolor lumbar que es muy complejo. Teniendo esto en cuenta, vamos a pasar un poco a ver grandes mitos que se han visto para pasar adelante con las siguientes cuestiones. Y claro, no puedo hablar del dolor de espalda ni a nivel lumbar sin que tengas en cuenta realmente el concepto de la hernia, que vamos a llamarlo como el gran villano. ¿Y por qué? Bueno, durante décadas se ha dicho que cuando tenías una hernia discal se te había salido algo y que se te había pinchado y que, bueno, no era mejor que no te movieras, que tuvieras reposo absoluto, porque claro, al final si se había salido y seguías moviéndote iba a ir a peor completamente y claro, al final tenías que pasar de estar en reposo a tener miedo a moverte y en fin, una serie de situaciones que al final te llevaban al quirófano y había momentos en los que después del quirófano estabas peor incluso. Entonces ahora ves todos los datos y claro, la historia cae un poco. Y antes de seguir por la parte de la hernia, te voy a hablar un poco de la resonancia magnética. Bueno, si no lo sabes, también soy técnico en radiodiagnóstico y medicina nuclear, así que bueno, en parte entiendo un poco cómo se realiza todo lo que es la parte de resonancia magnética desde el ámbito físico y todo lo relacionado con lo mismo. Entonces muchas veces pensamos que la resonancia magnética o la ecografía o la radiografía son como una especie de mapa perfecto y exacto de qué está sucediendo a nivel articular, en este caso, o en otra serie de situaciones. Y fíjate, se hizo un estudio donde se comparaban resonancias magnéticas y había un gran número de casos donde realmente había un desgaste a nivel articular o en el disco y no se presentaba ningún tipo de sintomatología del dolor. Entonces, ¿cómo puede ser esto posible? Quiero que tengas en cuenta que el dolor es siempre personal, es decir, es una experiencia que depende de un montón de factores que hablaremos en otro vídeo y que toda la suma de ellos pueden conllevar a que dos resonancias iguales den dos dolores distintos y evidentemente tiene que existir un desgaste, es decir, somos personas donde tenemos un ciclo vital y tiene que existir, al igual que en una cama se rompe el colchón o por ejemplo en una silla o en el coche, al final es un sistema que se va desgastando poco a poco. Lo que tienes que tener en cuenta es que es tu huella de haber vivido, es decir, no es una avería. No es que tu columna se esté rompiendo, sino que está envejeciendo al igual que tú. Pero, maestre, ¿y si esa hernia que estoy viendo en la resonancia es claramente una hernia? Es decir, se ve completa y llanamente y es súper clara, entonces esa hay que operarla, ¿no? Y claro, investigando sobre esto me di cuenta que hay que tener en cuenta que hay matices, no se puede generalizar evidentemente, pero tienes que tener en cuenta una cosa. En 2017 se hizo un metaanálisis donde se vio que la mayoría de las hernias se reabsorben solas. ¿Cómo es esto posible? Tu propio cuerpo las va a hacer desaparecer y las reabsorbe. De hecho, 2 de cada 3 se reabsorben, sin que nadie te toque ni siquiera con un bisturí. Y claro, aquí hay una paradoja. Cuanto más grande y más aparatosa es la hernia, más se tiende a reabsorberse. Es decir, si por lo que sea es un pequeño desplazamiento, migración, pues sí es más complejo, pero esa que es tan grande que tiene un secuestro discal, es decir, un fragmento mucho más gordo, el que
antiguamente cogía el médico y se echaba las manos a la cabeza y te miraba diciendo que tu vida se acababa de acabar, pues se vio que casi el 90% de ellas desaparecen. Pero ¿cuál es la explicación detrás de esto? Bueno, te lo explico brevemente. Porque este fragmento, al soltarse, entra en contacto con tu sistema inmune. Tu cuerpo lo trata como lo que es algo que sobra. Al final se mandan células, las rodean, se va comiendo y al final lo reabsorbe. Al final es tejido vivo, tu cuerpo sabe cuándo hay que retirarlo. Y obviamente no puedo simplificar y dejar esto como si fuera todo tan sencillo y dejarlo y quedara de bien. Hay que tener en cuenta que hay una serie de excepciones y que son muy importantes. Si por lo que sea, como he mencionado anteriormente, encuentras una anestesia, empiezas a perder fuerza en las piernas, si por lo que sea no puedes contener a la hora de ir al servicio o de hacer ciertas actividades, tienes que tener en cuenta que es una urgencia. Pero al igual que esto, tienes que tener en cuenta que la inmensa mayoría no sufre este tipo de consecuencias. Es decir, no tomes la hernia como una sentencia de vida, sino como un proceso y los procesos se resuelven. Te pongo el ejemplo, si quieres, de alguien que seguramente conozca, que es Illo Juan. Me acababa de pegar una hernia lumbar. ¿Tú te acuerdas que te lo conté? Yo estoy entrenando con una hernia. Claro que eso. Bueno, no está operada. O sea, no está operada. Y está ahí. Simplemente me puse el año pasado a entrenar un poquito más, sobre todo por salud, porque yo ya estaba de la espalda jodidísimo. La gente que me ve lo sabe. Sí. La gente que me ve en directo y tal. Y a través de hacer musculación, con carga progresiva, ir fortaleciendo la espalda, ya me he olvidado. Y yo estoy entrenando boxeo ahora a un nivel alto de exigencia y no me acuerdo de la espalda. Pero en esa época era como, no, hermano, si no puedo ni agacharme a, yo que sé, con unos calcetines del suelo porque a lo mejor me peta eso y me quedo ahí tonto. ¿Cómo coño voy a entrenar boxeo? Es que tampoco estaba yo en condiciones. Yo cuando empecé la facultad de la carrera, yo empecé a escuchar a Illo Juan hablando, jugando al ordenador, que tenía una hernia discal y que le habían dicho de operarse y que no sabía si podía seguir y que incluso jugando y estando sentado notaba esa molestia. Y se va a presentar este año a competir y pelearse en la velada. Es decir, fíjate el gran cambio de concepto desde que, bueno, no sé realmente quién ha sido su fisioterapeuta, pero cómo el propio ejercicio, que ahora hablaremos a continuación, le ha podido ayudar y reestructurar gran parte de ese concepto y esa creencia que tenía respecto a su situación y su normalidad anterior. Y claro, cuando empiezas a entender este efecto dominó, todo lo que se mantenía anteriormente y toda la estructura que giraba alrededor de esta teoría se va demoliendo poco a poco. Por ello podemos incluso hablar de esa postura perfecta, la cual no existe. Es decir, si lo piensas, no hay una única forma correcta de estar de pie, de levantarse, de ir al servicio. Es decir, la postura perfecta no es la que mantienes completamente recta durante varios tiempos, sino todo lo contrario, la cual está continuamente en movimiento y, como dijo Aser Donado en un vídeo y post que vi en Instagram, que la frase me gustó bastante, la mejor postura es la siguiente. Porque claro, el problema no es cómo te sientas o cuál es tu silla, cuáles son estas posturas ergonómicas perfectas, exactas, sino cuánto tiempo pasas realmente sentado. Evidentemente hay situaciones a nivel laboral que te obligan de manera imperativa a mantener una postura muy seguida y de una forma muy correcta, y evidentemente hay estrategias para poder de alguna forma mantener estas posturas de la mejor manera posible. Pero no hay una perfecta, tienes que entender esto. Si no hay una postura perfecta, ni hay forma de agacharse de manera perfecta, si mi disco no es el causante, ¿por qué me duele? Tienes que entender el dolor como una experiencia totalmente necesaria. Y dirás, ¿cómo que necesaria? Claro, imagina que por ejemplo vas corriendo y te rompes el pie y no te das cuenta, simplemente sigues corriendo y cuando quieres parar ves que tu pie está destrozado completamente. Dices, ostras, ¿por qué no me ha avisado anteriormente? Pues esa experiencia necesaria es el dolor. Sin embargo, por una serie de situaciones a nivel actual, del mundo en el que vivimos y por experiencia, en fin, como el cuadro que te enseñé anteriormente de todo lo que es la complejidad del dolor a nivel lumbar, pues hay una serie de cosas que pueden de alguna forma mitigarlo o aumentarlo, como una señal de alarma. Por eso las palabras y cómo te refieres y lo que escuchas sobre tu situación es muy importante. De hecho, habrás escuchado seguramente a personas decir, tienes la espalda de una persona de 80 años, o esta columna ya es hueso con hueso, o tu columna es muy inestable, ten muchísimo cuidado. Al final son palabras, expresiones y formas de referir ese tipo de situación de una manera que incluso puede causar un efecto totalmente contrario del que en principio se busca. Es decir, podemos generar un miedo que puede desembocar en una kinesofobia, que es el miedo al movimiento, o incluso un cuadro de catastrofismo, es decir, un proceso donde el propio paciente
genera una amplificación de esta sensación, como he dicho anteriormente, de experiencia dolorosa. Por lo que a la respuesta de qué me ayuda a romper todo esto, pues es justo lo contrario de lo que se vendía anteriormente. Es decir, no es ultrasonido, no es una maquinita a la que te enchufan, ni unas manos mágicas. Es moverte, ejercicio, y como se hizo una revisión sistemática en 2021, hay una gran importancia no tanto el tipo de ejercicio ni en cómo se desarrolle de manera tan específica, sino que el que realmente hagas de forma progresiva y sostenida. Es entender tu cuerpo, entender el dolor, generar una alianza terapéutica paciente-fisioterapeuta, sino que ya se ha visto que predice mucho el cómo va a ir la terapia y las expectativas que podemos causar dentro del paciente. Así que bueno, dicho lo cual, creo que se te ha quedado un poco claro lo que es la fotografía actual de lo que sería en este caso la hernia discal. También tener en cuenta que muchas veces hacemos muchísimo hincapié y sobre todo a lo mejor yo que estoy empezando a aprender en educación en dolor todo lo posible, centro tanto tiempo en la educación y en dedicar tiempo a explicar tantas cosas que luego no hacemos gran cosa, y hay que tener en cuenta que la educación es muy importante y que corresponde casi la mitad de lo que es la sesión de entrenamiento, pero el resto, la otra mitad, parece que se nos olvida a la hora de hacer ejercicio y es muy importante realizarlo. Tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, la terapia manual es muy importante, pero como complemento, es decir, no se puede basar una terapia única y exclusivamente a una sesión y una dependencia de esta terapia, ya que realmente sí puede utilizarse como esa vía de acceso o esa vía de entrada para que el paciente vaya cogiendo bastante más confianza, pero no una dependencia, porque se ha visto en estudios que realmente por sí solas no tienen un beneficio a largo plazo bueno. Entonces, creo que ya te ha quedado más o menos claro lo complejo que es el dolor lumbar y que no tienes que tener tampoco tanto miedo a la hora de hacer ciertas actividades. Por ejemplo, cuando se hace un peso muerto o otro tipo de ejercicio, hay una tendencia de dejar la espalda completamente recta y realmente no hay una postura completamente perfecta para poder hacer una serie de ejercicios. Entonces, hay tantas cosas que se dicen hoy en día y sobre todo en redes sociales que a veces lo que es más viral no significa que realmente sea lo que más evidencia científica se tiene hoy en día. Entonces, visto un poco el marco en el que nos encontramos hoy en día, y te repito, no quiero hacer este vídeo tan largo y habrá puntos en los que te hayas perdido porque quizás no entiendas lo que es el modelo biopsicosocial o no entiendas tan complejo como puede llegar a ser el dolor. O sea, esto al final es una serie de vídeos que iré realizando a lo largo del proceso y seguramente haya puntos en los que hoy, en 2026, diga esto y en 5 o 6 años vuelva a hacer otro vídeo diciendo pues todo lo que dije se ha visto que no es así, pero al final sería un buen indicativo porque significaría que estamos avanzando tanto como fisioterapeutas como propios profesionales en el ámbito de la salud, porque a veces creo que se olvida que nuestro principal objetivo es ayudar a la gente a quitar ese dolor y quitarle esa normalidad con la que vive día a día y a integrado. Entonces, dicho esto, vamos a pasar un poco a por dónde van los tiros, ¿no? Es decir, hacia dónde va todo esto y, bueno, cosas que son un poco más a nivel teórica y que no se han demostrado al 100%. En la búsqueda del dolor, que ya hablaremos en otro vídeo, me surgió el concepto del cerebro que predice. Si recordamos, pasamos de una era donde era totalmente estructural a que el cerebro predice. ¿Cómo es esto? Puedes pensar que realmente en tu cuerpo, por ejemplo en la espalda, tienes una especie como de termómetro o una especie de sensor que cuando pasa algo lo envía y lo traduce. En parte sí, es así, pero hay una serie de teorías que es casi al revés. Es decir, cuando vas a hacer algún gesto o en ciertas cosas, tu cerebro coge toda la información que tiene a nivel de experiencia, de situaciones anteriores, de creencias, y se hace una pregunta como, por ejemplo, ¿esto que está pasando, cuánto de amenaza tiene? Y claro, visto el dolor así, es como una especie de predicción, ¿no? Es decir, el cerebro plantea una situación dolorosa en función de la amenaza para cambiar tu conducta y que al cambiar tu conducta, en principio, varíes esa señal aferente para que a la vez no hagas el movimiento y no duela. Para que lo entiendas más o menos, cuando subes con los ojos cerrados la escalera o bajas abajo la escalera con los ojos cerrados, esa sensación de que te falta un escalón más y estás convencido y no está,
Pues una cosa similar. Es decir, ese tropiezo o esa sensación no es que el suelo lo causara, sino que tu predicción de que faltaba uno o había un escalón es el causante. Y esto explica el por qué, por ejemplo, esa hernia, la predicción o lo que te dijo el médico sobre ella puede gran parte modificar lo que es esta experiencia de dolor. Es por esto que la educación en dolor es tan importante, pero recalco, no es la mano de santo, es decir, es importante pero no es suficiente. Y claro, si lo ves desde un punto de vista casi filosófico, ¿dónde se encuentra el dolor? Es decir, hay una tendencia que se llama activismo, en el cual simplemente, para que lo entiendas, se dice que el dolor ocurre. Y ocurre en relación a tu cuerpo, tu situación sociocultural y básicamente en el mundo en el que estás. ¿Y por qué o de qué sirve esto? Pues al final te haces un cambio en la pregunta de qué te está pasando por dentro y cambias a otra pregunta de, oye, ¿qué haces? ¿Cómo vives? ¿En qué contexto te está doliendo? Es decir, no solo vemos la pieza como tal, sino que vemos un marco mucho más completo de lo que es la vida de la persona. Es decir, cuando hablamos del modelo biopsicosocial, muchas veces, de hecho, el creador en 1977 decía o lo refería como un modelo biopsicosocial descafeinado. Y lo refería porque muchas veces decimos que sí, que vamos a enfocar el modelo desde un aspecto biopsicosocial, pero realmente nos enfocamos en lo biológico, vemos por encimita en lo psicológico y luego lo social prácticamente lo olvidamos. Y es muy importante esto, porque al final cambia completamente la consulta. Y claro, es muy importante, como te he dicho, en lo de la parte biopsicosocial, por la forma también lo que se refiere al paciente. Porque claro, si pasamos de todo daño es estructural a todo daño es psicológico, entonces nos metemos en otra cárcel distinta. Entonces el paciente puede decir, oye, el dolor es que me lo estoy inventando. Entonces es muy importante tener en cuenta que hay que saber mediar, hay que saber entender al paciente y, como te he dicho, al final entender el contexto, interiorizar todo el concepto y contexto, ambiente, entorno, creencias, expectativas de esa propia persona. Así que bueno, este ha sido un poco el vídeo. Es el primer formato, en otros vídeos pues intentaré utilizar más la pizarra. Pero bueno, al final simplemente quiero que te quedes con las ideas principales de cómo de complejo es el dolor a nivel lumbar y todo lo que engloba, y que no leas por ahí que con ciertos movimientos y con un masajito de... En fin, no quiero tampoco entrar en detalle, pero simplemente ten en cuenta que muchas veces pensamos que con una simple pastillita o un simple masajito de 10 minutillos se quita el dolor y, en fin, es muchísimo más complejo, como has podido observar. Así que simplemente te leo los puntos índices de lo que quiero que te quedes, a ver si es verdad que te lo he podido explicar bien o si has entendido totalmente lo contrario. Al final hemos pasado de entender el modelo estructural a pasar a definir el concepto de la resonancia magnética y lo que es el propio mito estructural, del propio mito de la hernia a nivel del quirófano, con esta reabsorción espontánea, el mito de la postura perfecta y que realmente no existe, el mito de esta postura a la hora de realizar el peso muerto y tener la espalda recta. No he entrado mucho, pero realmente las fascias ni son místicas ni tampoco irrelevantes. Por otro lado, todo lo que engloba y las distintas definiciones del modelo biopsicosocial, la importancia del propio entrenamiento de fuerza, ejercicio terapéutico enfocado a reforzar esa espalda, que la educación en dolor es necesaria pero insuficiente, que la propia alianza terapéutica ya es parte del tratamiento, que la terapia manual por sí sola no cura como tal, y la importancia del gran equipo entre el médico, el psicólogo, el fisioterapeuta. Así que bueno, espero haberte ayudado y que hayas aprendido algo nuevo y que te lo haya podido traducir de la manera más simple, desde un apartado más relacionado a nivel anatómico, con explicarte la complejidad y pasar por último hacia dónde va la tendencia. Así que nada, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente.